En la oscuridad de una noche cualquiera, en una casa donde todos dormían sin sospechar nada, una vida comenzó y terminó en cuestión de minutos. No hubo celebración, no hubo llanto que anunciara la llegada de un nuevo ser, solo silencio. Y después, sangre. Lo que debía ser un nacimiento se convirtió en una escena imposible de borrar, marcada por la soledad, el miedo y un acto que rompe cualquier lógica humana. Sin testigos directos, sin ayuda, sin una segunda oportunidad, aquella noche quedó sellada como un punto sin retorno, donde lo más vulnerable terminó expuesto a la forma más brutal de violencia. Hola, soy Pedro y estás en La Voz del Crimen. Antes de empezar con el vídeo, me encantaría saber desde dónde me estás viendo, así que déjame tu comentario. Tampoco olvides darle me gusta y suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas historias criminales reales que nos impactan a todos. Y ahora sí, sin más preámbulos, comenzamos. La noche del 17 de junio de 2020 transcurría en aparente calma dentro de una humilde vivienda en un cantón salvadoreño en San Miguel. Afuera, la oscuridad envolvía el entorno rural mientras el país atravesaba uno de los momentos más inciertos de la pandemia. Dentro de la casa, todos parecían descansar, ajenos a lo que estaba a punto de ocurrir en el interior de uno de los espacios más pequeños y precarios del hogar. Cerca de las 10:30 de la noche, en completo silencio y sin asistencia alguna, una joven se encerró en el único baño de la vivienda. Intentando contener cualquier sonido que pudiera alertar a su familia, permaneció allí mientras su cuerpo atravesaba un proceso que no podía detener. Sentada en el inodoro, en medio del dolor y la confusión, sintió cómo algo salía de su interior. En ese espacio reducido, sin ayuda médica ni acompañamiento, dio a luz a una bebé. La criatura fue expulsada de manera natural con vida. La escena transcurrió en condiciones extremas, marcadas por la precariedad, el miedo y el aislamiento. Lo que ocurrió después rompió cualquier posibilidad de que esa noche terminara como un episodio oculto. La joven tomó a la recién nacida, la envolvió de forma improvisada y en un estado de tensión difícil de describir, salió de la vivienda sin ser vista. Bajo la cobertura de la oscuridad, se dirigió hacia una zona apartada del patio. Allí, lejos de las miradas de su familia, ocurrió el acto más brutal. Con un cuchillo de cocina en sus manos, atacó a la bebé recién nacida, asestándole múltiples heridas en el cuello. La violencia del acto dejó sin vida a la pequeña en cuestión de momentos, transformando lo que había sido un nacimiento en una escena de muerte. Mientras la joven intentaba ocultar lo sucedido, algunos miembros de la familia comenzaron a percibir movimientos inusuales dentro de la casa. Ruidos leves, pasos y señales fuera de lo habitual despertaron sospechas en medio de la noche. Al notar que ella no se encontraba en su cama, iniciaron una búsqueda improvisada por los distintos espacios de la vivienda. La inquietud aumentó conforme pasaban los minutos. Finalmente, al salir hacia el patio, la escena que encontraron resultó desconcertante. La joven presentaba signos evidentes de haber dado a luz, con manchas de sangre en su ropa y un estado físico que evidenciaba lo ocurrido minutos antes. Sin comprender del todo la magnitud de lo sucedido, sus familiares actuaron de inmediato. Intentaron auxiliarla y, en medio del desconcierto, contactaron a los servicios de emergencia. Al mismo tiempo, vecinos que percibieron la agitación también alertaron a las autoridades, provocando una rápida movilización en la zona. En poco tiempo, el lugar se llenó de policías y paramédicos. La vivienda, que minutos antes estaba en silencio, se convirtió en un punto de tensión y caos. Mientras los equipos de emergencia atendían a la joven, que fue trasladada de urgencia a un hospital para recibir atención posparto, los agentes comenzaron a evaluar la situación con mayor detenimiento. La presencia policial no era casual. Desde ese momento, la joven quedó bajo custodia, ya que las circunstancias apuntaban a la comisión de un hecho grave ocurrido instantes antes de la llegada de las autoridades. Con la joven ya fuera del lugar, los agentes iniciaron un recorrido minucioso por el terreno que rodeaba la vivienda. Utilizando linternas para iluminar las zonas más oscuras del patio, avanzaron en la búsqueda de indicios que permitieran esclarecer lo ocurrido.
No pasó mucho tiempo antes de que encontraran el cuerpo de la recién nacida. La pequeña yacía en el exterior, aún con el cordón umbilical y restos de placenta, evidencia clara de que el parto había ocurrido hacía apenas unos minutos. La escena resultaba impactante por la crudeza de los hechos y por las condiciones en las que se encontraba el cuerpo. En el lugar también fue localizada el arma presuntamente utilizada, un cuchillo de cocina que presentaba características compatibles con las heridas observadas. Dentro de la vivienda, los investigadores hallaron otros elementos relevantes, como manchas de sangre en el baño y el inodoro, además de una prenda en la cama que habría sido usada para envolver a la bebé. Cada uno de estos hallazgos fue documentado como parte de la investigación inicial. Sin embargo, el elemento más determinante llegaría días después, con los resultados del análisis forense. El informe del Instituto de Medicina Legal confirmó que la niña había nacido con vida y que su desarrollo correspondía a un embarazo a término. La causa de muerte fue establecida de forma contundente, describiendo heridas producidas por un objeto cortante en la zona del cuello. Este resultado no solo marcó el rumbo de la investigación, sino que también intensificó el impacto del caso en la opinión pública. Mientras los resultados forenses terminaban de consolidar lo ocurrido aquella noche y la investigación avanzaba con base en las evidencias recolectadas, una pregunta comenzaba a tomar fuerza entre quienes seguían el caso. Más allá de la crudeza de los hechos, era inevitable mirar hacia atrás e intentar comprender quién era la joven en el centro de todo y qué circunstancias habían moldeado su realidad antes de ese momento. Para entender lo ocurrido, es necesario apartarse por un instante de la escena del crimen y adentrarse en la historia de vida de Leslie Ramírez, marcada desde sus primeros años por un entorno que condicionó profundamente su manera de enfrentar el mundo. Leslie Lisbeth Ramírez Ramírez nació en 1999 en una de las regiones más empobrecidas de El Salvador, donde las oportunidades eran escasas y la vida cotidiana estaba marcada por la supervivencia. Creció en el cantón El Volcán, una comunidad rural del departamento de San Miguel, donde la precariedad no era una excepción, sino la norma que definía la existencia de la mayoría de sus habitantes. Su familia, compuesta por 7 hermanos, dependía del trabajo agrícola para subsistir. Cada día implicaba un esfuerzo constante por conseguir lo necesario para alimentarse, en un entorno donde las viviendas carecían de servicios básicos como agua potable o electricidad. La infancia de Leslie estuvo atravesada por esas limitaciones, sin espacios para el desarrollo personal más allá de las responsabilidades que la vida imponía desde muy temprana edad. Como tercera hija, su rol dentro del hogar no tardó en consolidarse. Mientras sus hermanos mayores se integraban al trabajo para aportar ingresos, a ella le correspondió asumir tareas domésticas y el cuidado de los más pequeños. Su formación académica se vio interrumpida en 7º grado, obligada a dejar la escuela para atender las necesidades del hogar. La vida en ese entorno también estaba regida por normas sociales estrictas, profundamente arraigadas en tradiciones rurales. Las expectativas sobre el comportamiento femenino, el control familiar y la falta de autonomía eran parte del contexto en el que creció. A esto se sumaban antecedentes de violencia de género y maltrato, que posteriormente serían mencionados como parte de su historia personal. Todo ese entorno configuró una realidad limitada, donde el acceso a información, educación y apoyo era prácticamente inexistente, marcando profundamente las decisiones que tomaría años después. A finales de 2019, cuando tenía apenas 20 años, Leslie descubrió que estaba embarazada. La noticia no llegó acompañada de apoyo ni orientación, sino de un profundo temor que condicionó cada uno de sus pasos a partir de ese momento. El miedo a la reacción de su familia, especialmente en un entorno conservador y rígido, la llevó a tomar la decisión de ocultar la noticia. Antes de seguir, una pausa rápida. Si este tipo de historias te interesa, suscríbete y deja tu me gusta. De esta forma me ayudas mucho a poder seguir trayéndote más casos como este. Ahora sí, continuamos. Durante todo el embarazo, logró ocultar su estado incluso dentro de su propio hogar. A pesar de los cambios físicos propios de la gestación,
su contextura delgada y las condiciones de vida contribuyeron a que pasara desapercibido. Nadie en su familia sospechó lo que estaba ocurriendo, mientras ella atravesaba sola cada etapa del proceso. No recibió controles médicos, no tuvo acceso a atención prenatal y tampoco contó con acompañamiento emocional o información básica sobre su estado. Cada día avanzaba en medio de la incertidumbre, sin preparación para lo que implicaba traer una vida al mundo. El embarazo se convirtió en un secreto sostenido por el miedo, el aislamiento y la falta de alternativas. Las circunstancias en las que ocurrió la gestación nunca fueron esclarecidas públicamente. Tampoco se reveló la identidad del padre. Ese vacío de información dejó abiertas múltiples interpretaciones, pero ninguna explicación concreta que ayudara a comprender el origen de la situación. Con el paso de los meses, el momento del parto se volvió inevitable. Sin recursos, sin apoyo y sin haber compartido su realidad con nadie, Leslie llegó a ese punto completamente sola, enfrentando una situación para la que no estaba preparada. Tras ser trasladada al hospital para recibir atención médica de emergencia, la situación de Leslie dio un giro inmediato. Desde el primer momento, agentes de la Policía Nacional Civil mantuvieron custodia sobre ella. Según lo informado por las autoridades, había sido detenida en flagrancia, lo que permitió iniciar de manera rápida las acciones legales correspondientes. Mientras la joven permanecía bajo atención médica, las autoridades avanzaban en la recolección de pruebas y en la reconstrucción de los hechos ocurridos esa noche. La gravedad del caso, sumada a las evidencias encontradas en la escena, llevó a que el proceso judicial se activara sin demora. El 23 de junio de 2020, apenas una semana después de los hechos, se llevó a cabo la audiencia inicial en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel. En esta primera instancia, la Fiscalía presentó los elementos que, según su criterio, demostraban la responsabilidad directa de la joven en la muerte de la recién nacida. El juez, tras evaluar lo expuesto, determinó que existían suficientes indicios para continuar con el proceso. Ordenó que Leslie permaneciera en prisión preventiva mientras se desarrollaban las siguientes etapas judiciales. La acusación formal fue por homicidio agravado, una figura penal que, debido al vínculo entre la acusada y la víctima, contempla las penas más severas dentro del sistema judicial salvadoreño. A medida que el proceso avanzaba, la Fiscalía General de la República fue consolidando su acusación con base en los elementos recolectados desde la noche de los hechos. La línea argumentativa se centró en demostrar que la joven no solo había dado a luz en condiciones precarias, sino que posteriormente había actuado de forma deliberada para quitarle la vida a la recién nacida. Según lo expuesto por los fiscales, la secuencia de los hechos era clara como se supo al inicio, y para sustentar esta versión, el Ministerio Público presentó como pruebas principales las evidencias recolectadas en la escena. Entre ellas, el cuchillo encontrado en el lugar, las manchas de sangre en el baño y el inodoro, así como la prenda utilizada para envolver a la bebé. Estos elementos fueron vinculados directamente con el relato de los hechos construido por la Fiscalía. Frente a la contundencia de la acusación, la defensa de Leslie presentó una versión completamente distinta de los hechos, enfocada en cuestionar tanto el proceso como la interpretación de las evidencias. La abogada sostuvo que el caso estaba marcado por irregularidades desde sus primeras etapas. Uno de los principales señalamientos fue la condición en la que se encontraba la joven durante las primeras diligencias judiciales. Según la defensa, Leslie no pudo asistir a la audiencia inicial en condiciones adecuadas, ya que aún presentaba complicaciones físicas derivadas del parto, incluyendo fiebre y sangrado. Además, se cuestionó la ausencia de testigos que confirmaran directamente la versión de la Fiscalía. Para la defensa, la reconstrucción de los hechos se basaba en inferencias y no en pruebas concluyentes que demostraran una acción intencional. La narrativa presentada por la abogada se apoyó en el testimonio de la propia acusada. Según esta versión, la noche del incidente, Leslie no era consciente de que estaba en trabajo de parto. Creía que tenía una necesidad fisiológica, y en medio de la oscuridad y la confusión, no comprendió que había dado a luz a una bebé. La defensa insistió en que la joven, al no haber recibido educación sexual ni reproductiva,
desconocía los procesos de su propio cuerpo. Planteó que se trató de una situación caótica, en la que no hubo intención de causar daño. Sin embargo, esta postura enfrentó un punto crítico al no poder explicar de manera convincente las lesiones encontradas en el cuerpo de la recién nacida. A pesar de los esfuerzos por desacreditar la acusación, las contradicciones entre ambas versiones dejaron al tribunal ante dos interpretaciones completamente opuestas de un mismo hecho, cada una con implicaciones profundamente distintas. El proceso judicial avanzó en medio de retrasos y tensiones, influenciado tanto por las condiciones impuestas por la pandemia como por el creciente interés público que rodeaba el caso. Durante casi 2 años, la situación de Leslie permaneció en espera de una resolución definitiva. Finalmente, el 29 de junio de 2022, se llevó a cabo la audiencia decisiva. En esta etapa, el tribunal evaluó los argumentos presentados por ambas partes, así como el conjunto de pruebas incorporadas al expediente. La atención no solo estaba puesta en el veredicto, sino también en el significado que tendría dentro del contexto legal del país. Tras analizar los elementos expuestos, el tribunal declaró a Leslie Lisbeth Ramírez Ramírez culpable del delito de homicidio agravado. La sentencia impuesta fue de 50 años de prisión, la pena máxima contemplada en el Código Penal salvadoreño para este tipo de crimen. El fallo marcó un precedente significativo. Con esta condena, la joven se convirtió en la primera mujer en recibir la pena máxima desde que en El Salvador se estableció la prohibición absoluta del aborto en 1998. La decisión no solo cerró el proceso judicial, sino que abrió un debate aún más amplio en la sociedad. Las reacciones no se hicieron esperar. Por un lado, sectores que respaldaban la actuación de la justicia consideraron que las pruebas presentadas eran suficientes para demostrar la responsabilidad de la acusada. Por otro, organizaciones defensoras de los derechos de la mujer y colectivos pro-aborto denunciaron que el caso había sido manejado con prejuicios y que la condena resultaba desproporcionada. Se argumentó que lo ocurrido debía interpretarse como una emergencia obstétrica y no como un homicidio, cuestionando la forma en que se valoraron las pruebas y la falta de consideración hacia el contexto personal de la joven. Estas posturas enfrentadas mantuvieron el caso en el centro del debate público, más allá de la sentencia ya dictada. Tras la sentencia, el caso trascendió el ámbito judicial para instalarse con fuerza en el debate público, tanto dentro de El Salvador como a nivel internacional. La condena no solo fue interpretada como el cierre de un proceso penal, sino como un reflejo de las tensiones existentes en torno a la legislación sobre el aborto y los derechos de las mujeres en el país. Diversos colectivos feministas y organizaciones que promueven la despenalización del aborto denunciaron que la joven había sido juzgada bajo un sistema que no contempló su contexto social ni las condiciones en las que ocurrió el hecho. Afirmaron que el proceso estuvo marcado por prejuicios de género y señalaron supuestas irregularidades, incluyendo la no admisión de pruebas que, según ellos, podían favorecer a la acusada. El debate también llegó a instancias internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó preocupación por la condena y exhortó al Estado salvadoreño a revisar este y otros casos similares. Este pronunciamiento reforzó la dimensión política y social del caso, ampliando su impacto más allá de las fronteras nacionales. Sin embargo, no todas las voces coincidieron con esta postura. Sectores que defienden el derecho a la vida sostuvieron que las pruebas presentadas durante el juicio eran contundentes y que el fallo respondía a la gravedad de los hechos. Argumentaron que las lesiones encontradas en el cuerpo de la recién nacida no podían explicarse como consecuencia de un parto accidental, reforzando la tesis de la acción deliberada. Además, señalaron que en el país existe un patrón de casos en los que la muerte de recién nacidos es presentada como emergencias médicas, cuando en realidad, según su postura, se trataría de actos intencionales. Para estos sectores, el caso de Leslie confirmaba la necesidad de mantener sanciones severas ante este tipo de crímenes. En paralelo, el contexto legal salvadoreño volvió a ser objeto de análisis. Desde 1998, el país mantiene una de las legislaciones más estrictas del mundo en materia de aborto, penalizándolo en todas sus formas,
incluso en situaciones de riesgo para la madre o en casos de abuso sexual. Esta rigidez ha generado durante años un escenario de confrontación entre distintos sectores de la sociedad. El caso deja una sensación incómoda porque, más allá de las posturas enfrentadas, ambas terminan atrapadas en discursos que simplifican una realidad profundamente compleja. Reducir lo ocurrido a una bandera ideológica, ya sea para defender el aborto o para rechazarlo, termina desdibujando el hecho central: una vida que comenzó y terminó en cuestión de minutos en medio de abandono, miedo y violencia. Convertir una tragedia así en argumento político no solo polariza, también invisibiliza las condiciones reales que llevan a situaciones límite como esta. Por un lado, hay quienes intentan encajar todo en la narrativa de una emergencia, incluso cuando existen elementos que apuntan a un acto violento difícil de ignorar. Por el otro, están quienes se aferran a una visión punitiva absoluta, incapaz de reconocer el contexto de pobreza, ignorancia y vulnerabilidad en el que ocurren estos hechos. Entre ambos extremos, la discusión pierde humanidad. Y mientras unos y otros discuten desde sus trincheras, lo único que queda claro es que el sistema, la sociedad y el entorno fallaron mucho antes de que esa noche terminara en tragedia. Gracias por acompañarme hasta el final de este caso. Si este contenido te conmovió, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y contarme en los comentarios desde dónde me estás viendo. Eso me ayuda muchísimo a seguir compartiendo historias reales que no deben ser olvidadas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.